Su hija la echó de su casa, pero ella escondía 17 millones de dólares. «Lárgate de mi casa, vieja inútil, ya no te quiero aquí». Esas palabras cayeron sobre el patio de piedra como un hacha. Cayeron delante de doña Remedios, que vendía tamales en la esquina de siempre, la misma esquina donde llevaba 30 años parada desde antes de que amaneciera, con su bata de flores y su comal humeante. Cayeron delante del señor Gilberto del Molino, que regresaba con su burro cargado de maíz mojado por el rocío de la madrugada. Cayeron delante de 3 niños que jugaban en la calle empedrada, y se detuvieron en seco, con los ojos abiertos como platos, sin entender del todo lo que estaban presenciando, pero sintiendo en sus estómagos pequeños que algo muy grave acababa de romperse en el mundo de los adultos, algo que no se podría recoger ni pegar después. Y cayeron, sobre todo, sobre los hombros encorvados de Consuelo Vidal de Peralta, 75 años, cabello blanco como el algodón de los cerros de enero, manos llenas de historia y de cicatrices viejas de aguja y tijera y fogón, que sostenía 2 maletas de cuero café con una dignidad que le costaba cada gramo de su alma mantener. No lloraba todavía no. Valentina Peralta estaba plantada en el umbral de la puerta de madera vieja como si fuera la dueña del mundo entero y de todo lo que quedaba debajo del cielo. 35 años, traje azul marino de sastre fino que se había comprado en una boutique de Polanco el mes pasado, tacones de aguja negros que repicaban contra el piso empedrado del portal como pequeños golpes de sentencia cada vez que cambiaba el peso de un pie al otro. El cabello oscuro, recogido en un chongo apretado que le daba a su rostro una severidad que no necesitaba ninguna ayuda para existir. Era hermosa, sí, con esos pómulos altos y esa piel tersa que heredó de quién sabe quién, porque no era de su padre ni tampoco de su madre. Pero esa mañana su hermosura estaba completamente envenenada de una frialdad que heló el ambiente más que el viento de las 6 de la mañana que bajaba del cerro entre los nopales. «¿Me oíste o qué?», volvió a decir, ahora con la voz más baja pero más filosa, como navaja de barbero recién afilada. «Dije que te vayas, que no te quiero aquí, que ya me cansé de verte todos los días, sentada en ese sillón, como si el tiempo no existiera y la vida no tuviera prisa». Consuelo apretó los dedos alrededor de las asas de las maletas. Sintió el cuero viejo y desgastado, caliente de sus propias palmas, a pesar del frío de la mañana. El mismo cuero que había tocado durante décadas, en viajes de pueblo en pueblo buscando trabajo, cuando Valentina era niña y no había quien pusiera comida en la mesa. Ese cuero la conocía mejor que nadie. Ese cuero había sido su única constancia muchas veces, cuando todo lo demás se movía y se caía y se iba. «Valentina», dijo apenas, con la voz raspada por el sueño y por algo más profundo. «Hija, no me digas hija». La joven dio un paso al frente, sin bajar de la banqueta, como si incluso el suelo donde estaba su madre fuera de una categoría inferior a la que ella podía pisar. «Nunca fui tu hija de verdad, nunca quisiste que yo fuera alguien importante. Me tuviste aquí encerrada en este pueblo muerto de hambre, mientras yo solita, sin que nadie me ayudara ni me abriera ninguna puerta, me abrí paso en la ciudad. No fue gracias a ti, mamá. Fue a pesar de ti, a pesar de todo lo que tú representas». El señor del molino detuvo al burro. El animal resopló y agachó la cabeza. Doña Remedios dejó de contar monedas en la palma de la mano. Los 3 niños ni respiraban, ni se movían, pegados a la pared de adobe de enfrente como si fueran parte del mural descolorido que estaba detrás de ellos. «Yo te cargué en mi vientre», dijo Consuelo, y su voz no temblaba, pero sus ojos sí. «Te parí sin anestesia en ese cuarto de allá, el de la ventana verde, a las 3 de la mañana de un viernes de agosto.
porque no había dinero para el hospital ni para el taxi que me llevara. Te di de comer cuando no había nada que dar, Valentina. Cuando tu papá enfermó y dejó de trabajar y se quedó en cama mirando el techo, yo cosí vestidos ajenos de noche y vendí tamales de madrugada y bordé manteles y servilletas y caminos de mesa para bodas que nunca fueron las mías, para que tú no te durmieras con hambre ni una sola noche en toda tu infancia. Valentina no parpadeó, no se movió, no mostró nada. Y aún así nunca llegamos a ningún lado, mamá. Su voz era casi tranquila ahora, que era peor. Aún así, siempre fuimos las pobres del pueblo, las que recibían ropa usada en diciembre de la colecta de la iglesia, las que no podían pagar la cuota de la escuela y tenían que ir a pedirle al director que esperara otro mes, las que no fueron a ningún quinceañero porque no tenían con qué comprarse zapatos nuevos. Cruzó los brazos sobre el pecho con un movimiento preciso, calculado. Eso no es amor, mamá. Eso es fracaso. Y yo no pienso seguir cargando con ese fracaso tuyo, ni quiero que mis clientes, mis socios, mi novio, sepan que vengo de este lugar y de esta historia. Ya fue. Hubo un silencio tan denso que se podía cortar con las manos. Consuelo cerró los ojos un momento. Solo un segundo. Dentro de ese instante oscuro, repasó toda su vida como quien hojea un álbum sin fotografías. El olor a hierbabuena del patio cuando Valentina tenía 4 años y corría descalza entre las macetas, riéndose de nada. La fiebre de los 8 años que tuvo a la niña inconsciente 2 días y la tuvo a ella sin dormir 4 noches seguidas, poniéndole paños de agua fría en la frente y rezando en voz baja para que no se la llevara. Los cuadernos que compró a crédito en la papelería de don Marcos para que Valentina no faltara a clases ni un solo día. Las cartas que le escribió cuando la niña se fue a la ciudad a los 18 años, cartas con letra apretada y cuidadosa en hojas de papel cuadriculado que nunca recibieron respuesta. Ni una. Abrió los ojos. «Está bien», dijo. «Solo eso. Nada más. Está bien». 2 palabras que sonaron como el cierre de un libro muy antiguo, de esos que ya nadie más va a leer. Levantó las maletas con un esfuerzo que le recorrió los brazos hasta los hombros. No eran ligeras, llevaban adentro su ropa de diario doblada con cuidado, un camisón bordado color crema, 3 fotografías en marcos de madera, un rosario de cuentas de madera oscura que le había regalado el padre Cipriano hace 30 años en la primera comunión de Valentina. Unas pantuflas de lana y en el fondo de todo, envuelto en una manta de lana azul marino doblada 4 veces, un sobre café sellado con cinta canela que no había abierto en 20 años. Un sobre que cargaba con la misma devoción con que otras mujeres cargan reliquias o escapularios o fotografías de sus muertos queridos. Dio la media vuelta y empezó a caminar. Sus pies sobre el empedrado sonaron lentos y seguros, aunque por dentro cada paso era una batalla que libraba contra sí misma. Caminó por el patio estrecho, pasó bajo el arco de bugambilias moradas que ella misma había plantado el año que Valentina cumplió 15 años y quería tener flores bonitas para la fiesta que al final no pudieron pagar. Salió por el portón de madera que ella misma había pintado de verde en 3 ocasiones distintas a lo largo de 40 años de vida en esa casa. Y llegó al camino de tierra que bordeaba las casas del pueblo hacia el norte. No miró atrás, se lo prohibió a sí misma con una firmeza que le dolió como mordida. Sabía que si miraba atrás, si veía aunque fuera una sola vez la fachada de piedra de esa casa donde había vivido la mayor parte de su vida, donde había parido y criado y llorado y rezado y esperado, no podría seguir caminando. Y tenía que seguir caminando. Detrás de ella, escuchó que el portón se cerraba con un golpe seco y definitivo. Escuchó los tacones de Valentina alejándose hacia el interior de la casa sobre el piso de mosaico viejo. Escuchó,
Mucho más suave y llena de vergüenza ajena, la voz de doña Remedios, que decía entre dientes desde su esquina: «Dios mío, qué barbaridad tan grande, señor. ¿Qué le pasa a esa muchacha?». Fue entonces, a unos 20 metros del portón cerrado, cuando las lágrimas llegaron por fin. No fueron lágrimas discretas, ni elegantes, ni silenciosas. Fueron las lágrimas de una mujer que ha estado aguantando desde antes de que amaneciera. Desde que Valentina le dijo anoche, después de cenar, que tenía que irse de la casa, que ya no había lugar para ella, que así era la vida y así eran las cosas, y que no se pusiera dramática, por favor. Desde que hoy se levantó a las 4 de la mañana a empacar en silencio absoluto en la oscuridad de su cuarto para no despertar a nadie, como si ella fuera la culpable de su propio destierro y debiera hacerlo con discreción. Lágrimas que venían de décadas enteras, de sacrificios sin nombre, ni testigos, ni agradecimiento, de amor que nunca encontró donde aterrizar, porque el lugar donde debía aterrizar siempre estuvo cerrado con llave. Caminó llorando por el camino de tierra entre los magueyes grises de la mañana. No tenía a dónde ir. No tenía dinero suficiente en la bolsa del delantal, solo monedas sueltas que sumaban quizás 20 pesos. No alcanzaban ni para el camión. No tenía plan, pero cargaba algo que nadie en ese pueblo, ni doña Remedios, ni el señor del molino, ni los niños de la calle, ni su propia hija, sabía que cargaba. Cargaba un secreto que llevaba durmiendo 20 años en el fondo de esa maleta café, dentro de un sobre sellado con cinta, esperando en silencio el momento exacto en que Consuelo lo necesitara de verdad, no antes. Aurelio se lo había dicho con claridad la última vez que pudo hablar, con esa voz ya muy delgada, de enfermo grave que tiene poco tiempo. No antes, Consuelo, cuando más lo necesites. Ese día y no otro. Y ese momento, pensó ella mientras caminaba sin saber todavía hacia dónde la llevarían sus pies viejos y cansados. Ese momento había llegado. El camino de tierra se abría entre milpas secas de noviembre y cerros amarillos bajo un cielo completamente nublado que olía a lluvia que no terminaba de decidirse a caer. Las maletas le pesaban en los brazos con cada paso que daba. Sus rodillas, que ya no eran las rodillas de una mujer joven desde hacía mucho tiempo, protestaban en silencio a cada piedra suelta del camino. Sus pulmones pedían más aire a cada pequeña cuesta, pero sus pasos no se detuvieron. Consuelo Vidal de Peralta siguió caminando, porque en 75 años de vida había aprendido una sola cosa con certeza absoluta e inapelable, que las mujeres como ella no tenían el privilegio de detenerse. Las habían golpeado demasiadas veces y demasiado fuerte desde demasiados lados para darse el lujo de quedarse quietas a lamentarse. Así que caminó, y el camino polvorioso, como siempre había hecho con ella, la llevó hacia adelante. Lo que Consuelo no podía saber todavía era que ese camino entre magueyes la llevaba también, sin que nadie lo hubiera planeado, ni lo hubiera podido imaginar jamás, hacia el fin de su vida tal como la había conocido, y hacia el principio de algo que iba a sacudir a su hija, al pueblo entero y a todos los que pensaban que sabían quién era realmente Consuelo Vidal de Peralta. Llevaba caminando casi 40 minutos cuando escuchó el motor. Era un sonido irregular, de motor viejo con algo flojo adentro que traqueteaba a cada bache. El tipo de sonido que en la ciudad nadie toleraría, pero que en los caminos de terracería del municipio era perfectamente normal, casi reconfortante. Consuelo se hizo a la orilla del camino sin voltear, cargando las maletas, dejando pasar lo que fuera que venía detrás de ella. La camioneta pasó de largo, se detuvo unos 10 metros adelante. Consuelo siguió caminando sin acelerar el paso, sin pedir nada, mirando el suelo de tierra suelta delante de sus pies. No era mujer de pedir ayuda en los caminos, nunca lo había sido. «Oiga, señora, ¿hasta dónde va?» La voz era joven.
masculina, sin malicia, al menos en apariencia. Consuelo levantó la vista. La camioneta era una pick-up blanca de modelo viejo, con una rayada larga en el costado derecho y una calcomanía de la Virgen de Guadalupe pegada en el parabrisas trasero. Asomado por la ventanilla del conductor, había un muchacho de unos 25 o 27 años, moreno, con los ojos cafés claros y una expresión en el rostro que no era lástima exactamente, sino algo más cercano a la preocupación genuina. Llevaba una camisa de cuadros azul con las mangas remangadas hasta el codo y traía las manos sucias de grasa negra, de alguien que había estado trabajando ya desde temprano. «A donde me lleve el camino», respondió Consuelo, sin detenerse. El muchacho abrió la puerta de la camioneta y bajó de un salto. Era alto, de complexión fuerte pero no pesada, con esa contextura de quien trabaja con las manos todos los días y no en un gimnasio. Caminó hacia ella con pasos grandes pero no amenazantes. «Señora, con todo respeto, usted no puede andar sola por este camino a esta hora. Hace frío todavía y esto está muy retirado. ¿De dónde viene?» Consuelo se detuvo por fin. Lo miró de frente. «¿De dónde me corrieron?», dijo simplemente. El muchacho no preguntó más. Algo en su rostro se acomodó, como si esa respuesta le fuera suficiente para entender lo que necesitaba entender. Extendió las manos hacia las maletas. «Me llamo Rodrigo Castellanos. Soy mecánico, tengo el taller en San Marcos, a 8 kilómetros. Mi abuela vive aquí cerquita, en el rancho de los Menchaca. Si usted quiere, la llevo con ella. Es buena señora, no la va a molestar». Consuelo lo estudió un momento. Tenía los ojos de alguien que ha aprendido a leer a las personas en los primeros 30 segundos, porque cuando no tienes nada más con qué protegerte, aprendes a leer bien y rápido. «¿Por qué me ayuda?», preguntó. Rodrigo se encogió de hombros con naturalidad. «Porque mi mamá tiene casi su edad, y si la viera a usted sola en este camino con esas maletas, se moriría de la pena. Y porque así me enseñó a ser ella». Consuelo asintió despacio. «Está bien», dijo, las mismas 2 palabras de la mañana, pero esta vez sonaron distintas, más suaves, menos como un cierre y más como una puerta que se entreabre. Rodrigo cargó las 2 maletas sin el menor esfuerzo aparente. Las acomodó en la caja de la pick-up, con cuidado, como si supiera que adentro había cosas frágiles aunque no sabía cuáles, y abrió la puerta del copiloto para que ella subiera. La camioneta olía a aceite y a chile seco, y a algo dulce que no supo identificar. El camino a casa de doña Petra tomó 12 minutos que pasaron en silencio. Rodrigo no hizo preguntas. Puso una radio que transmitía canciones viejas de José Alfredo Jiménez a medio volumen, como si instintivamente supiera que el silencio acompañado era lo que esa mujer necesitaba en ese momento, no conversación. Consuelo miró por la ventana el paisaje que pasaba. Milpas, nopaleras, un par de reses pastando en un potrero seco, un perro que los siguió ladrando un trecho antes de rendirse. El mismo paisaje de siempre, el mismo paisaje de toda su vida. Pero visto desde adentro de una camioneta ajena, camino a una casa desconocida, todo se veía de otra manera. Más grande, tal vez, o más pequeño. La casa de doña Petra estaba al final de un camino angosto flanqueado por huizaches. Era una construcción de adobe con techo de teja, con un patio interior pequeño donde crecían plantas de todo tipo en macetas de barro y latas de pintura recicladas. Había gallinas en el patio. Había un perro viejo y gordo echado junto a la puerta que apenas levantó la cabeza cuando llegaron. Había olor a café recién hecho y a leña. Doña Petra tenía 81 años y se movía por su casa con la agilidad de alguien que no ha parado de moverse en toda su vida. Era pequeña y delgada, con el pelo completamente blanco recogido en una trenza que le colgaba por la espalda,
y unos ojos negros, vivísimos, detrás de unos lentes de armazón plateada que tenían un tornillo repuesto con un pedazo de hilo negro. Cuando Rodrigo entró con Consuelo detrás, la anciana no preguntó nada. Tampoco se sorprendió. Solo fue a la cocina y regresó con una taza de café con leche humeante y una pieza de pan de yema envuelto en una servilleta bordada. «Siéntese, señora», dijo, señalando la silla más grande de la sala, la de madera con un cojín de tela de colores. «Primero coma algo, después me cuenta lo que quiera contarme». Consuelo se sentó. Aceptó el café con ambas manos y sintió el calor de la taza recorrerle los dedos entumecidos. Tomó el primer sorbo despacio, y entonces sí, sin poder evitarlo, sin querer evitarlo, rompió a llorar de verdad. No el llanto del camino, que era un llanto de movimiento, de caminar aunque duela. Este era otro. Este era el llanto de quien por fin puede detenerse, porque hay alguien que sostiene. Doña Petra se sentó a su lado, sin decir nada, y le puso una mano pequeña y huesuda sobre el brazo. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, con el sombrero en las manos, mirando el piso. Cuando Consuelo pudo hablar, habló. Le contó de Valentina, de los 40 años en esa casa de piedra, de Aurelio, su esposo, que murió hace 2 décadas de un problema del corazón que los médicos tardaron demasiado en diagnosticar, porque los pobres no tienen a quién correr en esos casos. Le contó de las costuras de noche y los tamales de madrugada. Le contó de las cartas sin respuesta. Le contó de la mirada de su hija esa mañana, esa mirada que no tenía nada dentro, ni amor ni odio, solo indiferencia perfecta y calculada, como si Consuelo fuera un mueble viejo que ya no iba con la decoración. No contó del sobre, todavía no. Algunas cosas se guardan incluso cuando el corazón está abierto. Doña Petra escuchó todo sin interrumpir una sola vez, lo cual es el regalo más raro que existe, que alguien te escuche de verdad, sin preparar su respuesta mientras hablas, sin mirar el reloj, sin juzgar, solo escuchar. Cuando Consuelo terminó, la anciana asintió despacio varias veces, como si estuviera contando algo que ya sabía. «Mi nuera me hizo lo mismo», dijo finalmente, con una tranquilidad que no era resignación sino algo más duro y más limpio. «Hace 12 años me sacó de la casa donde yo había criado a mi hijo, con la excusa de que necesitaban espacio. Me dejó en la calle con 2 bolsas de plástico». Hizo una pausa. «Y aquí estoy, en mi casa, en la casa que era mía desde antes que ella existiera y que recuperé sola». La miró a los ojos. «Usted también va a estar bien, señora. No sé cómo, pero lo sé». Rodrigo se aclaró la garganta desde la puerta. «Abuela, ¿tiene cuarto para la señora unos días?» «Tengo cuarto para ella el tiempo que necesite», dijo doña Petra, sin consultarlo, sin dudar. «Y no se hable más del asunto». Esa noche, tendida en una cama de madera con colchón de resortes que crujía a cada movimiento, bajo una cobija de lana que olía a cedro, Consuelo no durmió. No por el colchón ni por el crujido, sino porque su mente no paraba de girar alrededor del sobre café que estaba en el fondo de su maleta, debajo de la ropa, debajo de la manta azul marino, esperándola. Aurelio le había dicho que lo guardara hasta que lo necesitara de verdad. ¿Había algún momento más verdadero que este? Se levantó a las 2 de la mañana con cuidado de no hacer ruido. Fue a su maleta. La abrió en silencio en la oscuridad, guiándose solo por el tacto, y sacó la manta de lana. Adentro estaba el sobre. Lo sacó y lo sostuvo con ambas manos en la oscuridad del cuarto, sin abrirlo todavía. Era un sobre grueso, más grueso de lo que recordaba, o quizás es que la memoria redimensiona las cosas con el tiempo. Tenía su nombre escrito con la letra de Aurelio, Consuelo. Solo eso, sin apellido, solo su nombre, escrito con una caligrafía firme y vertical
que era exactamente como había sido él en vida, firme y vertical, sin adornos pero sin fisuras. Lo apretó contra su pecho. Aurelio susurró en la oscuridad. Ya llegó el momento. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Qué fue lo que hiciste? El sobre no respondió, la noche tampoco, pero Consuelo supo, con esa certeza sin explicación que tienen las personas mayores que han vivido suficiente para reconocerla cuando llega, que al día siguiente su vida iba a cambiar para siempre, que lo que estaba dentro de ese sobre era algo que no tenía marcha atrás, que Aurelio, su Aurelio callado y simple y bueno, había guardado un secreto 20 años para dárselo exactamente cuando más lo necesitara, y que ese momento era ahora. Volvió a meter el sobre bajo la manta en la maleta, y se acostó de nuevo en la cama crujiente. Esta vez sí se durmió, con el sobre en el corazón, y con algo que llevaba meses sin sentir revolviéndose despacio en el pecho. Algo que se parecía, con todo y que no quería llamarlo así todavía, a la esperanza. Aurelio Peralta había sido el hombre más discreto que Consuelo había conocido en su vida. No discreto de los que callan, porque no tienen nada que decir. Discreto de los que callan, porque saben exactamente lo que valen las palabras y no las gastan en vano. Era un hombre de manos grandes y voz baja, que arreglaba lo que se rompía sin que nadie se lo pidiera 2 veces y que nunca presumió nada en 53 años de vida. Ni sus logros, que tampoco parecían muchos, ni sus fracasos, que tampoco parecían pocos, ni su pasado, que resultó ser el más guardado de todos sus secretos. Consuelo lo conoció cuando tenía 21 años y él 23, en una feria del pueblo de San Marcos, donde ella había ido a vender bordados con su madre. Aurelio estaba comprando una correa de cuero para su cinturón en el puesto de al lado, y se le cayó el cambio al suelo. Cuando se agacharon los dos a recoger las monedas y chocaron las cabezas, ella se rió y él se ruborizó hasta las orejas. Y eso fue todo. Eso fue suficiente. Se casaron 8 meses después con una fiesta pequeña en el patio de los padres de ella, con mole negro y música de viento y un vestido que Consuelo cosió ella misma en 3 semanas, de noches sin dormir. Aurelio llevaba un traje gris rentado que le quedaba un poco corto de mangas, pero que él cargó con más dignidad que muchos hombres los trajes hechos a la medida. Vivieron juntos 25 años. 25 años de vida normal, de vida sin grandes sobresaltos ni grandes fortunas. Aurelio trabajó como asistente contable en una empresa pequeña de materiales de construcción en la ciudad, a 1 hora de camino del pueblo. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, 6 días a la semana, sin quejarse nunca. Los fines de semana ayudaba a los vecinos a arreglar lo que se descomponía. Techos, tuberías, puertas que no cerraban bien, portones torcidos. No cobraba por eso. Decía que los vecinos eran la única riqueza que no se iba a ningún lado. Valentina nació cuando llevaban 3 años casados. Fue un embarazo difícil, de los que te dejan la espalda dañada para siempre, y un parto más difícil todavía. Pero cuando Consuelo vio a la niña por primera vez, supo que todo había valido. Y cuando vio a Aurelio mirando a la bebé con esa expresión que no tenía nombre, pensó que tenía todo lo que una persona podía pedir. El dinero nunca sobró, nunca alcanzó del todo, pero tampoco faltó lo esencial, y eso era algo. En muchos años de vida adulta, Consuelo había aprendido que eso era bastante más que algo. Lo que ella no supo nunca, en 25 años de matrimonio, fue lo que Aurelio hacía los últimos viernes de cada mes. Siempre tenía una explicación diferente. Una reunión de trabajo, una gestión en el banco, un recado de la empresa. Llegaba tarde esos viernes, 1 hora o 2 más tarde de lo normal, y nunca lo mencionaba después. Consuelo no preguntó, no porque no notara, sino porque Aurelio era el tipo de hombre en quien se confiaba sin necesidad de explicaciones.
No había en él ni el más pequeño motivo de desconfianza, y ella lo sabía. Cuando Aurelio enfermó, la verdad empezó a moverse. Fue un proceso lento. Primero fue el cansancio que no se quitaba con el descanso. Después fueron los dolores en el pecho que él atribuía al estrés del trabajo. Después fue la visita al médico que tardó demasiado en producirse, porque había que juntar el dinero para el especialista. Y cuando finalmente llegaron al cardiólogo de la ciudad, ya era tarde para algunas cosas, aunque no para otras. Le diagnosticaron una cardiopatía seria a los 49 años. Le dijeron que podía vivir bien si hacía caso de las indicaciones, si descansaba, si dejaba de trabajar tanto. Aurelio hizo caso de algunas cosas. De dejar de trabajar tanto no. En los 3 años que vivió con la enfermedad antes de que se lo llevara, cambió en una sola cosa que Consuelo notó, pero no supo descifrar. Se volvió todavía más callado. No triste, no amargo, no asustado. Simplemente más callado, más interior, como si tuviera una conversación consigo mismo muy larga que requería toda su atención. La noche que murió, el 4 de marzo de un año, que Consuelo nunca iba a olvidar aunque quisiera, Aurelio estaba lúcido. No siempre lo estaba en esos últimos días, pero esa noche sí. Llamó a Consuelo y le pidió que se sentara a su lado en la cama. Valentina no estaba en el pueblo, estaba ya en la ciudad estudiando. Estaban solos. Le tomó la mano con los dedos fríos y le habló durante casi 1 hora. Le dijo que la había amado desde las monedas tiradas en el suelo de la feria, que no había un solo día de esos 25 años que se hubiera arrepentido de nada, que ella era lo mejor que le había pasado en la vida, y eso incluía a Valentina, que era lo mejor de los dos juntos. Y después le dijo lo otro. Lo dijo despacio, con esa claridad que a veces tienen los moribundos, como si la proximidad del final les quitara todo lo que sobraba y solo les dejara lo esencial. Le explicó que los últimos viernes de cada mes, durante más de 20 años, había ido a la ciudad a reunirse con un hombre llamado don Leandro Fuentes, un contador que había sido su jefe en sus primeros años de trabajo, y que después se convirtió en algo diferente, en su socio silencioso. Que don Leandro le había enseñado cuando Aurelio era muy joven que el dinero ahorrado en los lugares correctos, con la paciencia correcta, hacía cosas que ningún salario podía hacer solo. Que durante 20 años, cada mes sin falta, Aurelio había depositado una parte de su sueldo, pequeña al principio y más grande después, en fideicomisos y fondos de inversión que don Leandro manejaba con una discreción absoluta. Que había también 3 terrenos comprados a plazos en distintos momentos, en zonas que en aquella época no valían nada y que ahora valían mucho. Que había acciones de 2 empresas pequeñas que se habían convertido en empresas medianas y que seguían creciendo. Que todo, absolutamente todo, estaba registrado a nombre de Consuelo Vidal de Peralta, su esposa, heredera única y exclusiva, en documentos que don Leandro guardaba en una notaría de la ciudad. Y que el valor total de todo eso, calculado 3 meses antes, cuando Aurelio ya sabía que el tiempo se acababa, era de algo muy cercano a los 17 millones de dólares. Consuelo no lo entendió la primera vez que lo escuchó. Le pidió que lo repitiera. Aurelio lo repitió. Ella se quedó mirándolo en silencio durante tanto tiempo que él preguntó si se sentía bien. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Aurelio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía esa expresión que ella conocía tan bien, esa expresión de hombre que ha pensado mucho una cosa antes de hablar. «Porque eres la mujer más capaz que he conocido, Consuelo», dijo. «Y porque si lo sabías, lo ibas a gastar en los demás. En los vecinos, en la iglesia, en quien te lo pidiera. Así eres tú».
Y yo necesitaba que estuviera entero para cuando de verdad lo necesitaras. Para una emergencia que no sabes cuándo llega, pero que llega. Hizo una pausa. Guárdalo hasta que lo necesites de verdad. No antes. Murió 4 horas después, a las 3 de la mañana, con la mano de Consuelo entre las suyas. Consuelo cumplió su palabra sin saber bien por qué. Fue a la notaría el mes siguiente. Conoció a don Leandro Fuentes, que resultó ser un señor de 70 años, con bigote blanco y manos de pianista, que lloró cuando le dio el pésame y recibió el paquete completo de documentos en un sobre café sellado. Lo leyó una vez, verificó que decía lo que Aurelio le había dicho y lo guardó en el fondo de su maleta debajo de una manta. Y no lo volvió a tocar en 20 años. Porque en 20 años nunca había llegado la emergencia real. Siempre había algo difícil, siempre había escasez y cansancio y soledad. Pero algo le decía, con la misma voz callada de Aurelio, que todavía no era el momento, que todavía no, hasta ayer por la mañana, hasta que el portón verde se cerró detrás de ella con ese golpe seco que sonó a definitivo. Esa mañana, acostada en la cama crujiente de doña Petra, con la luz gris del amanecer entrando por la ventana pequeña, Consuelo volvió a sacar el sobre. Esta vez sí encendió la luz. Esta vez sí lo abrió. Los documentos seguían ahí, intactos, con los sellos de la notaría perfectamente legibles a pesar de los años. La letra de don Leandro en las notas al margen. Los números que no habían hecho más que crecer desde la última actualización que ella había pedido por carta hace 5 años, cuando necesitó saber que seguían ahí aunque no los fuera a usar. Consuelo los leyó despacio, sentada al borde de la cama, con los pies en el suelo frío de cemento. $17.300.000, aproximadamente según la última valoración. Lo leyó 3 veces. Después dobló los papeles con cuidado, los volvió a meter en el sobre y el sobre lo metió en su bolso de mano, no en la maleta. Esta vez no iba al fondo. Esta vez iba con ella cerca, a la mano. Salió al patio de doña Petra, donde las gallinas ya andaban buscando maíz entre las macetas y la luz del amanecer ponía todo de un color anaranjado suave, que en otra circunstancia hubiera sido hermoso. Rodrigo estaba sentado en una silla de madera junto a la puerta, con una taza de café en la mano, como si hubiera pasado ahí la noche o hubiera llegado muy temprano. La miró sin sorpresa. ¿Durmió algo?, preguntó. Un poco, dijo Consuelo. ¿Quiere café? Sí, por favor. Rodrigo se levantó y fue adentro. Consuelo se quedó de pie en el patio, con el bolso apretado contra el costado, mirando las plantas de doña Petra. Había una rosa roja que sobresalía entre las demás, oscura y cerrada todavía, esperando que el sol terminara de salir para abrirse. Le recordó a ella misma, 20 años esperando. Rodrigo, dijo cuando él volvió con el café, necesito ir a la ciudad, a una notaría. ¿Me puede llevar? El muchacho no preguntó para qué. Cuando usted quiera, dijo solamente, y Consuelo tomó el café con ambas manos, sintió el calor, y por primera vez en muchas horas respiró hondo. Aurelio siempre había sabido cuándo era el momento. A 300 kilómetros de distancia, en un departamento del piso 17 de un edificio de cristal y acero en la colonia Polanco, Valentina Peralta desayunaba fruta picada y café negro sin azúcar frente a un ventanal que daba hacia el bosque de Chapultepec. Era lunes. Tenía 3 juntas antes del mediodía. No había pensado en su madre desde que el portón se cerró. O eso se decía a sí misma. La verdad que no era algo que Valentina acostumbrara a examinar con demasiado detenimiento. Era que sí había pensado en ella, pero solo de la manera en que se piensa en algo que ya está resuelto y no requiere más atención. Como cuando firmas un documento difícil y lo archivas. Cerrado. Siguiente. Su departamento era exactamente como ella lo había diseñado.
líneas limpias, colores neutros, muebles de diseño importado, sin un solo elemento que no tuviera propósito o que no fuera costoso. No había fotografías en las paredes. Valentina consideraba que las fotografías en las paredes eran una declaración de nostalgia, y la nostalgia era, en su opinión, el lujo más improductivo que existía. El único elemento fuera de lugar en todo el departamento era Gerardo. Gerardo Anaya Montiel, 42 años, dueño de una cadena de hoteles boutique en 5 estados del país, estaba sentado en el extremo opuesto de la isla de cocina, con su propio café, leyendo algo en su teléfono con una expresión que Valentina conocía bien y que nunca le había gustado del todo. Era la expresión de alguien que está pensando algo que no ha decidido todavía si va a decir. ¿Ya hablaste con ella?, dijo él, sin levantar los ojos del teléfono. No hay nada de qué hablar, respondió Valentina, cortando un trozo de melón. Le dijiste que se fuera con 2 maletas viejas. Así es. Una pausa. ¿Tú cómo sabes que eran viejas? Me lo imaginé. Gerardo dejó el teléfono en la isla. Val, es tu madre. Ya tuvimos esta conversación. No la hemos tenido de verdad, Gerardo. Ella lo miró por encima de su taza. Yo sé lo que hago con mi familia, o lo que queda de ella. Él la sostuvo la mirada un momento, asintió despacio y volvió a su teléfono. Era un hombre que sabía cuándo empujar y cuándo guardar las cosas para otro momento. Habían salido juntos 2 años, y en ese tiempo había aprendido que con Valentina era necesario elegir muy bien las batallas. Pero algo en esa mañana lo inquietaba de una manera que no sabía terminar de nombrar. Valentina llegó a su oficina a las 8:30 en punto, como todos los días. Peralta Bienes Raíces ocupaba el piso 11 de un edificio corporativo en Santa Fe, con vista panorámica a la ciudad y un logotipo iluminado en la pared de recepción que ella misma había diseñado. 12 empleados, cartera de propiedades en 4 estados, proyección de crecimiento del 30% para el año siguiente. Todo construido por ella sola, desde los 23 años, desde que llegó a la ciudad con 400 pesos en la bolsa y una determinación que los años no habían hecho más que afilar. Eso era real. Eso sí era real, se dijo, mientras revisaba los correos del fin de semana en su computadora. Nadie le había regalado nada. Nadie le había abierto ninguna puerta. Todo lo que tenía lo había ganado con trabajo y con inteligencia y con una capacidad de aguantar la incomodidad que muy poca gente tenía. Su secretaria, Mónica, llamó a la puerta a las 9:15. Licenciada, tiene una llamada. Dice que es de parte del despacho Fuentes y Asociados, un señor llamado Don Leandro. Valentina frunció el ceño. No reconoció el nombre. ¿De qué empresa dijiste? Fuentes y Asociados. Es una notaría, creo. El señor dice que está buscando a la señora Consuelo Vidal de Peralta, que intentó contactarla en el pueblo y le dijeron que ya no vive ahí, que pregunte con usted. Valentina sintió algo que no era exactamente incomodidad, pero que se le parecía. Dile que no sé dónde está, dijo, que no tengo contacto con ella. Mónica vaciló apenas un segundo. ¿Le doy algún mensaje de su parte, licenciada? No, gracias, Mónica. La secretaria cerró la puerta. Valentina se quedó mirando la pantalla de su computadora sin ver lo que decía. Una notaría buscando a su madre. ¿Por qué una notaría buscaría a Consuelo? Su madre no tenía propiedades, no tenía bienes, no tenía nada que requiriera servicios notariales. Era una mujer que había vivido toda su vida en la pobreza, cosiendo y cocinando y rezando y siendo exactamente lo que Valentina había decidido dejar atrás. No había nada que conectara a Consuelo Vidal con ninguna notaría de ninguna ciudad.
Descartó el pensamiento. Tenía 3 juntas. La primera fue a las 10, con un desarrollador que quería intermediación para la venta de un fraccionamiento en Querétaro. La segunda a las 11:30, con un banco que revisaba condiciones de un crédito. La tercera, después del mediodía, fue una llamada con un cliente de Guadalajara. Fue durante esa tercera llamada cuando Mónica asomó la cabeza de nuevo con cara de no querer interrumpir, pero tener que hacerlo. Valentina levantó un dedo para pedir pausa. «¿Qué pasa?» «Es que volvió a llamar el señor de la notaría, licenciada», susurró Mónica. Pero esta vez dijo algo diferente. Dijo que llama en nombre de una cuenta fiduciaria a nombre de la señora Consuelo Vidal y que es urgente porque hay vencimientos próximos que requieren la firma de la titular. Valentina sintió que el aire en la sala se movía de una manera distinta. «Dile que llame mañana», dijo con la voz completamente plana. Terminó su llamada. Se quedó sola en su oficina. Por la ventana panorámica, la Ciudad de México se extendía hasta donde alcanzaba la vista, gris y enorme y llena de movimiento, completamente indiferente a lo que pasaba en el piso 11 de un edificio de Santa Fe. Cuenta fiduciaria. Su madre, Consuelo Vidal de Peralta, que cosía vestidos ajenos a 10 pesos la pieza y vendía tamales en la madrugada para que alcanzara para los cuadernos de la escuela. Cuenta fiduciaria. Valentina abrió el buscador de su computadora y escribió: Fuentes y Asociados Notaría. El despacho tenía un sitio web discreto, sin muchos detalles, con una dirección en la colonia Cuauhtémoc y una lista de servicios que incluía fideicomisos, administración patrimonial y asesoría en inversiones. No era una notaría pequeña de barrio. Era un despacho serio, con años de operación, del tipo que no trabaja con clientes sin recursos. Cerró el buscador, se levantó, fue al ventanal y miró la ciudad sin verla. Gerardo la llamó al celular a las 5 de la tarde, como solía hacer para confirmar si cenaban juntos. «Sí, cenaremos», dijo ella, «pero no aquí, en algún lugar tranquilo donde podamos hablar». «¿Hablar de qué?», preguntó él, con esa neutralidad suya que podía significar cualquier cosa. «De cosas que no entiendo todavía», dijo Valentina. Fue la admisión más honesta que había hecho en años. Cenaron en un restaurante pequeño en la Roma, de esos sin letrero en la fachada que solo conocen quienes los conocen. Valentina pidió agua mineral y no tocó la comida más que para mover los trozos de un lado al otro del plato. Le contó a Gerardo lo de las llamadas de la notaría, lo de la cuenta fiduciaria a nombre de su madre. Gerardo la escuchó sin interrumpir. «¿Sabes lo que es un fideicomiso?», preguntó cuando ella terminó. «Claro que sé lo que es un fideicomiso, Gerardo. Soy empresaria inmobiliaria». «Entonces, sabes que alguien tuvo que crear ese fideicomiso, alguien con dinero suficiente para que lo administre un despacho como ese». Valentina no respondió. «¿Tu papá tenía recursos que tú no supieras?», preguntó Gerardo con cuidado. «Mi papá era asistente contable», dijo ella. «Ganaba lo suficiente para que no nos muriéramos de hambre. Eso es todo». «¿Estás segura?». No lo estaba. Y ese era exactamente el problema. Esa noche, de regreso en su departamento, Valentina entró al cuarto que usaba como estudio y abrió el cajón donde guardaba los documentos que había traído de la casa del pueblo cuando murió su padre. Hacía 20 años. No había mucho. El acta de matrimonio de sus padres, el acta de defunción de Aurelio, algunos recibos viejos. Nada que iluminara nada. Se sentó en el suelo del estudio, algo que no hacía nunca, con los papeles viejos en el regazo. Por primera vez en mucho tiempo pensó en su padre de verdad. No como concepto, no como historia de fondo, sino en él, en Aurelio.
En sus manos grandes, y su voz tranquila, y la forma en que siempre llegaba a casa con algo para ella, aunque fuera una naranja o un dulce de tamarindo, nunca con las manos vacías. En los últimos viernes de cada mes en que llegaba más tarde y no explicaba por qué, Valentina apretó el acta de defunción entre los dedos. ¿Quién eras tú, papá? ¿Qué hiciste? Y debajo de esa pregunta, mucho más incómoda, otra que no quería formular pero que ya estaba ahí, instalada sin permiso. ¿Qué le hice yo a mamá esta mañana? No durmió bien. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, Mónica le informó que el señor de la notaría había vuelto a llamar. Esta vez había dejado un mensaje escrito. Valentina lo leyó 3 veces. Decía, la cuenta fiduciaria a nombre de la señora Consuelo Vidal de Peralta tiene vencimientos contractuales próximos que requieren su presencia o la de su representante legal. El valor actualizado del patrimonio administrado supera los 17 millones de dólares americanos. Le rogamos que la titular se comunique a la brevedad posible. 17 millones. El papel se dobló solo entre los dedos de Valentina porque sus manos temblaban. 17 millones de dólares, a nombre de su madre, de la vieja inútil que ayer echó a la calle con 2 maletas de cuero café. La ciudad nunca había sido el lugar de Consuelo. Lo supo desde la primera vez que Aurelio la llevó de joven, a los 22 años, a hacer un trámite en una dependencia del gobierno que quedaba en el centro histórico. La escala de todo la mareó. Los edificios que no dejaban ver el cielo, la gente que caminaba tan rápido que parecía que el suelo se movía, el ruido que no paraba nunca, ni de noche ni de día, como si la ciudad respirara con los pulmones de un animal enorme que no descansaba. Ella prefería el cerro, prefería los magueyes y el silencio roto solo por los gallos y el viento. Pero esa mañana, sentada en el asiento del copiloto de la pick-up blanca de Rodrigo, mientras la ciudad crecía alrededor de ellos con cada kilómetro que avanzaban, Consuelo no la encontró tan amenazante como antes. Quizás porque ya no tenía nada que perder. O quizás porque Rodrigo manejaba con esa calma de quien conoce bien el camino y no necesita apresurarse. Habían salido del rancho de Doña Petra a las 8 de la mañana, después de un desayuno de huevos rancheros y tortillas recién hechas, que la anciana preparó sin que nadie se lo pidiera. Rodrigo había avisado al taller que llegaría tarde, sin dar más explicaciones que las necesarias. Consuelo llevaba el bolso en el regazo, con el sobre adentro, con los dedos entrelazados, encima como si rezara. ¿Conoce la ciudad?, preguntó Rodrigo en algún punto del camino, cuando los cerros ya habían quedado atrás y los primeros fraccionamientos empezaban a aparecer a los costados de la carretera. La conozco de antes, dijo Consuelo, pero hace mucho. ¿Sabe a qué colonia vamos? A la Cuauhtémoc. El despacho se llama Fuentes y Asociados. Rodrigo asintió. Conocía esa zona. Quedaba cerca de donde un cuñado suyo tenía un negocio de refacciones. No hizo más preguntas. Puso la radio bajita y se concentró en el tráfico que ya empezaba a hacerse denso en las entradas de la ciudad. Consuelo miró por la ventana. Pensó en Aurelio. Pensó en cuántas veces él había hecho ese mismo recorrido, los últimos viernes de cada mes, sin que ella lo supiera. Pensó en la paciencia que eso requería, no solo la paciencia de guardar el secreto, sino la paciencia de construir algo durante 20 años, ladrillo por ladrillo, mes por mes, sin ver resultados inmediatos, sin presumirlo, sin usarlo, solo construir, solo confiar en que el tiempo haría su parte. Siempre había sido mejor que ella para eso. Ella era una mujer de acción inmediata, de problema que llega a problema que se resuelve, de no dejar para mañana lo que se podía remediar hoy. Aurelio era de otra naturaleza.
Podía esperar con una tranquilidad que a veces la desesperaba y que ahora, desde la distancia de 20 años sin él, reconocía como una forma de sabiduría que ella nunca había terminado de entender del todo. El despacho Fuentes y Asociados quedaba en un edificio de 4 pisos de la colonia Cuauhtémoc, con una fachada de cantera gris y un letrero discreto en bronce junto a la puerta. No era el tipo de lugar que anunciaba su importancia a gritos. Era el tipo de lugar que no necesitaba anunciarse. Rodrigo estacionó la camioneta media cuadra adelante. Ofreció acompañarla. Consuelo dudó un segundo. Y después dijo que sí, que le agradecería, que los lugares así la ponían nerviosa aunque no lo demostrara. La recepcionista los miró con esa expresión educada pero evaluadora que tienen las personas que trabajan en lugares donde el aspecto de los clientes importa. Consuelo llevaba su ropa de diario, la que había metido en la maleta, una blusa de algodón floreada, una falda café larga, sus zapatos de cuero negro de tacón bajo que ya tenían los bordes gastados. Rodrigo llevaba la camisa de cuadros de siempre, limpia, pero sin planchar. «Vengo a ver al señor Leandro Fuentes», dijo Consuelo con una voz que no pedía permiso. «Mi nombre es Consuelo Vidal de Peralta. Él me conoce». La recepcionista tecleó algo en su computadora. Su expresión cambió de una manera casi imperceptible, pero Consuelo la notó. Fue como si una palabra clave en la pantalla recalibrara todo el peso de la situación. «Por favor, tome asiento. El licenciado Fuentes la recibirá de inmediato». No esperaron más de 3 minutos. Don Leandro Fuentes tenía ahora 72 años, aunque se veía menos. Era un hombre delgado, de estatura mediana, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás con fijador, bigote recortado con precisión y unos ojos color avellana detrás de lentes de armazón delgada que lo hacían parecer un abuelo de película. Cuando vio entrar a Consuelo por la puerta de su oficina, se levantó de su sillón con una rapidez que contradecía su edad y extendió ambas manos hacia ella. «Doña Consuelo», dijo, y en su voz había algo que no era solo protocolo. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, señora?» Le tomó las manos entre las suyas. Las de él eran suaves, las de alguien que no había trabajado con herramientas en décadas. Las de ella eran lo que eran, manos de vida real. «Don Leandro», dijo ella, «ya llegó el momento». El hombre asintió despacio, como si esas palabras fueran exactamente las que había estado esperando escuchar durante 20 años. «Siéntese, por favor, los dos. ¿Gustan un café?» Rodrigo declinó. Consuelo aceptó. Don Leandro presionó un botón en su teléfono de escritorio, pidió el café y se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas sobre el escritorio de madera oscura que estaba limpio de papeles, excepto por una carpeta azul gruesa que tenía una etiqueta escrita a mano en la que Consuelo pudo leer su propio nombre. «Primero lo primero», dijo don Leandro. «Necesito verificar su identidad, doña Consuelo. Es un procedimiento obligatorio, aunque la reconozca perfectamente. ¿Trae identificación oficial?» Consuelo sacó de su bolso una credencial del INE, vencida de hacía 4 años. Don Leandro la miró, la comparó con algo en su computadora y asintió. «Bien. ¿Y el sobre, si lo trajo?» «Lo traje». Lo sacó del bolso y lo puso sobre el escritorio. Don Leandro lo tomó con cuidado, verificó el sello, lo comparó con algo en la carpeta azul y volvió a dejarlo sobre la mesa frente a Consuelo. «Todo en orden», dijo. «Doña Consuelo, le voy a explicar el estado actual de su patrimonio. Usted ya conoce los documentos originales, pero han pasado 20 años y hay actualizaciones importantes». Abrió la carpeta y empezó a hablar. Habló durante 40 minutos.
Consuelo escuchó todo sin interrumpir, con las manos quietas sobre el bolso en su regazo, con una atención que Rodrigo, sentado a su lado, encontró admirable. No se inmutó cuando don Leandro mencionó las cifras. No se movió cuando el abogado explicó los rendimientos acumulados durante 2 décadas de inversión. Solo escuchó, con esa capacidad de escuchar que tienen las personas que han aprendido que entender bien una sola vez es mejor que preguntar mal 20 veces. Los 3 terrenos que Aurelio había comprado en zonas que entonces no valían nada estaban ahora en municipios con desarrollo urbano acelerado. Uno de ellos, el más grande, colindaba con un centro comercial que se había construido hacía 8 años. Ese solo terreno valía más de $4 millones en el mercado actual. Las acciones de las 2 empresas pequeñas se habían multiplicado. Una de ellas había sido adquirida por un corporativo más grande, lo que había generado una plusvalía extraordinaria que triplicó el valor original de la inversión. Los fideicomisos de ahorro, capitalizados con los depósitos mensuales de Aurelio durante 20 años más, los rendimientos reinvertidos sumaban por sí solos más de $6 millones. Total actualizado, con todas las valuaciones del trimestre más reciente, $17.340.000 americanos. Aproximadamente, dijo don Leandro, como si quisiera ser preciso incluso con las aproximaciones. Consuelo respiró despacio. Y todo está a mi nombre. Todo, doña Consuelo. Absolutamente todo. Aurelio fue muy cuidadoso en ese sentido. No hay un solo activo que tenga otro nombre. Ni su hija, ni ningún familiar, ni ningún tercero. Solo usted. Rodrigo, que había estado tan quieto que casi se podía olvidar que estaba ahí, soltó el aire que había estado aguantando sin darse cuenta. ¿Y qué necesita hacer ella ahora?, preguntó. Don Leandro miró al joven con una expresión que no era condescendiente sino evaluadora, del tipo que hacen los hombres mayores cuando intentan decidir si alguien merece información importante. Necesita actualizar las firmas en varios instrumentos. Necesita decidir qué hacer con los vencimientos que se aproximan, que es lo urgente, y necesita sobre todo abrir una cuenta bancaria activa a su nombre, porque la que existía hace 20 años ya no opera. ¿Cuánto tiempo toma todo eso?, preguntó Consuelo. Los trámites básicos los podemos resolver en 2 o 3 días. Para eso, voy a necesitar que se quede en la ciudad unos días, si es posible. «Puedo quedarme», dijo ella, sin consultar con nadie, porque no había nadie a quien consultar. Era su vida, sus decisiones, sus tiempos. Don Leandro asintió satisfecho. «Hay algo más que quiero decirle, doña Consuelo, y lo digo fuera de protocolo, como persona, no como abogado». Hizo una pausa. Aurelio era un hombre extraordinario. Vine a su funeral. Usted quizás no me recuerda porque había mucha gente y yo no me quedé mucho. Pero vine. Y en estos 20 años, cada vez que revisaba sus cuentas y veía cómo crecían, pensaba en usted, en lo que él le estaba preparando sin que usted lo supiera. Sus ojos, detrás de los lentes, se humedecieron apenas, con la contención de alguien que no acostumbra mostrar emoción, pero que tampoco puede evitarla del todo. Él la amaba de una manera que ya no se ve mucho, señora, de la que construye en silencio, de la que no necesita aplausos. Consuelo no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque tenía demasiado, y ninguna de esas cosas cabía en palabras en ese momento. Salieron del despacho pasado el mediodía. La ciudad seguía siendo enorme y ruidosa y ajena, pero algo había cambiado en el eje sobre el que Consuelo llevaba 75 años girando. Algo se había alineado, como cuando una cerradura vieja por fin encuentra la llave correcta y cede. Rodrigo caminaba a su lado sin decir nada, con las manos en los bolsillos de su pantalón de trabajo. «¿Está bien?», preguntó cuando llegaron a la camioneta. «Estoy bien»,
dijo Consuelo, y esta vez no eran solo 2 palabras de resignación, esta vez eran la verdad. Se subió a la pick-up, dejó el bolso en el asiento y por primera vez desde que el portón verde se cerró detrás de ella, miró hacia adelante sin sentir que el piso se movía. Aurelio había construido todo eso para ella. Ahora le tocaba a ella decidir qué construir con ello. La noticia no tardó. En los pueblos pequeños nunca tarda. Hay una red invisible que conecta a todas las personas que los habitan, más rápida que cualquier teléfono, más precisa que cualquier periódico, que transmite las noticias importantes a una velocidad que desafía toda lógica. Nadie sabe exactamente cómo funciona. Funciona y ya. Fue doña Remedios quien encendió la mecha, aunque no con mala intención. La mañana en que Consuelo fue expulsada, ella lo contó a quien se le puso enfrente, porque lo que había visto le había revuelto el estómago de tal manera que necesitaba sacárselo del cuerpo, hablándolo. Se lo contó a su comadre Esperanza. Esperanza se lo contó a su nuera. La nuera trabajaba en la farmacia del pueblo y se lo contó a 3 clientes en la misma mañana. Uno de esos clientes era el corresponsal voluntario de un periódico regional que publicaba historias del municipio en su versión digital. El corresponsal no pensó que era para tanto, pero lo publicó de todas formas, como nota breve, bajo el título «Anciana es expulsada de su hogar por su propia hija en San Marcos del Valle». La nota tenía 4 párrafos y ninguna fotografía. En circunstancias normales hubiera pasado sin pena ni gloria. Pero el algoritmo tiene sus propias reglas y sus propias preferencias, y algo en esa historia, quizás la imagen de una mujer de 75 años caminando con 2 maletas de cuero café por un camino de tierra, activó algo en la gente que la leyó. La empezaron a compartir. Primero de 10 en 10, después de 100 en 100, después de miles en miles, con el tipo de velocidad que en las redes sociales distingue a las historias que tocan un nervio real de las que solo tocan el ruido superficial. Para cuando Rodrigo y Consuelo regresaron del despacho de don Leandro esa tarde, la nota tenía 47.000 reproducciones y 200 comentarios, que en su mayoría decían variaciones de lo mismo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de hija hace eso? Que Dios la perdone porque yo no podría. Pero eso era solo el principio. Porque al día siguiente, cuando el periódico regional publicó la segunda parte de la historia, la que incluía la confirmación de que la anciana expulsada era la titular de un patrimonio valorado en más de 17 millones de dólares americanos, el mundo de Valentina Peralta empezó a desmoronarse con una velocidad que ni ella ni nadie hubiera podido anticipar. La segunda nota tenía fotografía. No de Consuelo, sino de la fachada del despacho Fuentes y Asociados, que un periodista había ubicado después de hacer algunas llamadas. Don Leandro no confirmó ni desmintió nada a los medios, porque era un hombre que entendía perfectamente la confidencialidad. Pero el periodista había encontrado a alguien que habló, una fuente que prefirió no ser identificada y que conocía suficiente para dar los detalles correctos. El titular de la segunda nota fue: «La anciana echada a la calle por su hija hereda millones de su esposo. La historia completa». Esa nota sí tenía 30 veces más alcance que la primera. Valentina se enteró a las 7 de la mañana cuando su teléfono empezó a sonar con una insistencia que le impidió seguir durmiendo. El primero en llamar fue Gerardo, que había visto la nota en su celular antes de levantarse de la cama. Después llamó su socia Fernanda, que tenía una pregunta urgente. Después llamó un número desconocido que resultó ser un reportero de un canal de noticias de la ciudad que quería su versión de los hechos. Valentina no contestó ese último, pero ya era tarde para que eso importara. Se sentó en la orilla de su cama,
en su departamento del piso 17 con vista al bosque, y leyó la nota en su teléfono con los dedos que no terminaban de estabilizarse. La leyó 2 veces. Después buscó más notas, porque cuando empieza a llover así, nunca es solo una gota. Había 4 notas más en distintas publicaciones digitales. Había un hilo en Twitter con más de 3,000 retweets. Había un video en TikTok de una chica joven que leía la historia en voz alta con cara de indignación, que llevaba 800,000 reproducciones y subiendo. En los comentarios del video, entre cientos de otros, había uno que decía: «Busquen a Valentina Peralta bienes raíces. Esa es la hija». Y debajo de ese comentario, el logotipo iluminado de su empresa y la dirección de su oficina en Santa Fe, publicados por alguien que había tardado aproximadamente 4 minutos en encontrarlos. Valentina cerró el teléfono y se quedó mirando el techo. Las llamadas seguían llegando. Las dejó ir al buzón. Se levantó, se vistió con movimientos mecánicos y llamó a su abogado personal, un hombre llamado Óscar Bermúdez, que le había resuelto varias situaciones delicadas a lo largo de los años y que tenía la virtud de no juzgar nunca y de ir directo al punto. «Ya vi las notas», dijo Óscar cuando contestó, sin esperar a que ella hablara. «¿Qué tan malo está?», preguntó Valentina. «Malo», dijo él. «No catastrófico todavía, pero se puede poner peor si no controlas la narrativa pronto. Lo urgente es que alguien hable por ti con los medios. Algo sencillo, algo que humanice la situación. ¿Y qué les digo? Que eché a mi madre a la calle sin saber que tenía 17 millones. Silencio al otro lado. «Eso no suena mejor que lo otro», admitió Óscar. «No, no suena mejor». Llegó a su oficina a las 9:30, 45 minutos más tarde de lo habitual, algo que en ella era señal inequívoca de que algo iba muy mal. Mónica la miró con una expresión que intentaba ser neutral y no lo lograba del todo. «¿Cuántas llamadas?», preguntó Valentina sin detenerse. «17», dijo Mónica. «La mayoría de medios», también llamó su socio de Monterrey y el banco con el que están revisando el crédito. Valentina se detuvo. «¿El banco?» «Sí, licenciada. El señor Ramírez. Dijo que quería hablar con usted sobre unos temas antes de que el comité de crédito se reúna la próxima semana». Valentina entendió perfectamente lo que eso significaba. Un banco que está revisando si prestarte dinero no quiere que tu nombre aparezca en Trending Topic asociado a palabras como abandono, crueldad, anciana desprotegida. No porque sean buenas personas necesariamente, sino porque son negocios, y los negocios prefieren que su dinero no quede asociado a historias que generan indignación pública. Se encerró en su oficina y llamó a Gerardo. Él contestó al segundo tono. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Controlando daños», dijo ella. «¿Sabes dónde está tu mamá?». Valentina dudó apenas un segundo. «No». «¿Quieres saber dónde está?». Otra pausa, más larga esta vez. «Sí», dijo, y la palabra le salió de un lugar que no era su cabeza, sino otro sitio más profundo y más honesto que su cabeza rara vez visitaba. «Sí, quiero saber». Gerardo guardó silencio un momento. «Entonces búscala, Val. No por las notas, no por el banco. Búscala porque es tu mamá y porque lo que le hiciste estuvo mal». Una pausa más. «Eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema». Valentina no respondió. Gerardo tampoco dijo más. La llamada terminó, y Valentina se quedó con el teléfono en la mano, mirando por el ventanal de su oficina la ciudad que se extendía gris y enorme como siempre, completamente indiferente a que el piso se hubiera movido debajo de sus pies. Pensó en los documentos que había revisado la noche anterior en su estudio, en el acta de matrimonio de sus padres, en la letra de su padre en los papeles viejos.
Pensó en algo que no había pensado en años, en la casa de piedra del pueblo, en el patio con las bugambilias moradas, en el olor a comida que siempre había en esa cocina, sin importar qué tampoco había, sin importar qué tan difícil estuviera la semana. Pensó en su madre de rodillas en el suelo de la cocina, cosiendo en la madrugada con una lamparita de 20 watts, porque no querían gastar más en electricidad, con los ojos entrecerrados de sueño, pero las manos moviéndose igual, siempre moviéndose. Y pensó, por primera vez desde hacía mucho tiempo, en lo que había costado todo lo que ella tenía, no en dinero, en otra cosa que no se podía medir con los mismos instrumentos. La puerta de su oficina se abrió sin que ella hubiera dado permiso. Era Fernanda, su socia, una mujer de su misma edad con quien había construido la empresa desde los primeros años y que era la única persona en el mundo laboral de Valentina que se permitía entrar sin tocar. «Necesitamos hablar», dijo Fernanda, cerrando la puerta detrás de ella. «Ya lo sé. Tenemos 3 clientes que llamaron esta mañana con preguntas sobre la empresa, no sobre negocios, sobre ti, sobre la nota. ¿Qué les dijiste? Que estabas gestionando una situación familiar compleja y que nos comunicaríamos con ellos pronto». Fernanda se sentó sin que se lo dijeran. «Val, yo no te voy a juzgar porque no sé lo que pasó entre tu mamá y tú, y no es mi lugar saberlo, pero sí te voy a decir algo como tu socia y como tu amiga. La única salida de esto que no destruye lo que hemos construido juntas es que tú vayas a buscarla, en persona, y que lo hagas pronto». Valentina la miró. «¿Y si ya no quiere verme?». Fernanda levantó las cejas apenas. «Eso no te toca decidirlo a ti», dijo. «Lo que te toca es ir». Valentina giró la silla hacia el ventanal. Afuera, la ciudad seguía siendo la misma de siempre, pero adentro de ella, algo que había estado muy quieto durante muchos años, se estaba moviendo. No era arrepentimiento todavía, o no solo eso, era algo más parecido al reconocimiento. A ver, por primera vez con claridad, el tamaño real de lo que había hecho, y el tamaño era más grande de lo que había querido admitir, mucho más grande. Valentina llegó al rancho de doña Petra un jueves por la tarde. No lo encontró fácil. Tuvo que llamar a doña Remedios, que era la única persona del pueblo con quien tenía algún número de contacto, y preguntarle con una humildad que le raspó la garganta como lija si sabía dónde estaba su madre. Doña Remedios tardó un momento antes de responder, el tipo de pausa que no es olvido, sino decisión, y después le dio la dirección del rancho con una sequedad que no era mala educación, sino opinión claramente expresada sin palabras. Valentina manejó sola. No quiso que Gerardo la acompañara, aunque él se ofreció 2 veces. Tampoco quiso llevar a su abogado, aunque Óscar le sugirió que sería prudente tener respaldo legal dado el contexto. Fue sola porque lo que iba a hacer, si es que podía hacerlo, era algo que no admitía testigos profesionales ni personas que la conocieran demasiado bien. Era algo que tenía que pasar entre ella y su madre, sin red de protección, sin guión preparado. El camino de terracería hacia el rancho era exactamente el tipo de camino que el coche de Valentina, un sedán alemán de color negro, no estaba diseñado para transitar. Llegó con el fondo raspado en 2 ocasiones y una nube de polvo blanco cubriéndolo de techo a cajuela. En otra circunstancia, eso la hubiera irritado profundamente. Ese día apenas lo notó. Estacionó frente al portón de madera del rancho. Se quedó sentada en el coche un momento, con las manos en el volante, mirando la fachada de adobe con sus macetas de barro y sus gallinas en el patio que se veían desde afuera por encima del portón bajo. Era un lugar pequeño y modesto y lleno de vida vegetal, exactamente el tipo de lugar que en otro tiempo Valentina hubiera descartado sin mirar 2 veces.
Ahora le parecía el lugar más difícil al que había llegado en su vida. Bajó del coche, llamó al portón con los nudillos. Fue Rodrigo quien abrió. La miró sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando, aunque no exactamente esperando. Era alto y la miraba de frente sin agresividad, pero también sin la deferencia que la gente solía mostrarle a ella en contextos profesionales. La miró como lo que era, un joven de rancho mirando a una mujer de ciudad que había hecho algo que no tenía excusa. «Soy Valentina», dijo ella, aunque era obvio. «Ya sé quién es», dijo Rodrigo. Un silencio. «Está mi madre». Rodrigo no se movió del umbral de inmediato. La estudió un momento más, con esa calma que tenía para todo, y después dio un paso a un lado para dejarla pasar. «Está en el patio», dijo. «Pero le aviso primero, usted espere aquí». Valentina esperó en la entrada de la sala, de pie, con el bolso colgado del hombro y las manos que no encontraban dónde ponerse. La sala de doña Petra era pequeña y estaba llena de cosas. Una vitrina con santos de yeso y veladoras de colores, una mecedora con un cojín de punto, una televisión vieja sobre un mueble de madera, fotografías en la pared de personas que Valentina no conocía, pero que tenían esa expresión de la gente fotografiada en domingos importantes, bodas y bautizos y primeras comuniones. Era un cuarto que olía a cera de vela y a café viejo y a esa cosa indefinible que tienen las casas donde vive gente mayor y que no es abandono, sino exactamente lo contrario, acumulación de presencia. Doña Petra apareció primero. Salió de la cocina con un trapo de cocina en las manos y la miró con unos ojos negros, que no tenían nada de bienvenida, pero tampoco de hostilidad. Solo evaluación pura. «Siéntese», dijo la anciana señalando la mecedora. «Prefiero estar de pie, gracias». «Siéntese», repitió doña Petra, con exactamente el mismo tono, que no era sugerencia, sino instrucción. Valentina se sentó. Doña Petra se quedó de pie junto a la entrada de la cocina, con los brazos cruzados sobre el trapo de cocina, sin decir nada más. No era guardia exactamente. Era presencia. Era el tipo de presencia que tienen las mujeres mayores que han visto suficiente del mundo para no impresionarse con nada, pero que tampoco van a dejar pasar ciertas cosas sin ser testigos. Consuelo entró desde el patio. Traía puesta una blusa azul claro que Valentina no le había visto antes, probablemente algo que doña Petra le había prestado, y el cabello recogido en un chongo bajo y ordenado. Caminaba despacio, pero no como quien está cansado, sino como quien ha decidido el ritmo de sus pasos y no tiene ninguna prisa. Cuando vio a su hija sentada en la mecedora, se detuvo un momento, solo un momento. Después siguió caminando hasta el centro de la sala y se quedó de pie frente a ella. No dijo nada. Esperó. Valentina abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y entonces pasó algo que ella no había planeado, ni anticipado, ni hubiera podido predecir si le hubieran dado un año para pensarlo. Se le quebraron los ojos. No lloró todavía, pero los ojos se le llenaron de agua con una rapidez que no pudo controlar, como cuando se rompe algo que llevaba mucho tiempo con una grieta que nadie reparó. «Mamá», dijo, y la palabra le salió con una voz que no era la suya habitual. Era una voz más joven, más asustada. La voz de alguien que no sabe exactamente lo que está haciendo, pero lo está haciendo de todas formas, porque no puede no hacerlo. Se resbaló de la mecedora hasta el suelo. No fue un gesto calculado. Fue algo que le pasó al cuerpo antes de que la cabeza pudiera opinar. Las rodillas en el suelo de cemento frío, las manos en el regazo, la cabeza agachada. «Lo siento», dijo. «Lo siento, mamá. Lo que te hice estuvo mal. Estuvo muy mal, y no tengo ninguna excusa que valga.
El silencio que siguió duró lo suficiente para ser incómodo. Doña Petra no se movió de su lugar. Rodrigo, que había entrado discretamente detrás de Consuelo y estaba apoyado en el marco de la puerta del patio, tampoco se movió. Consuelo miró a su hija en el suelo durante un tiempo que no se podía medir bien con relojes. Cuando habló, lo hizo con una voz tranquila, que no era frialdad, sino otra cosa. Era la voz de alguien que ha tenido varios días para pensar y que ya terminó de pensar y sabe lo que va a decir. «Levántate, Valentina», dijo. «Del suelo no se arregla nada». Valentina levantó la vista. «Siéntate en la silla», dijo Consuelo, señalando la silla de madera junto a la ventana. Valentina se levantó, se sentó en la silla. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, con un gesto que era más de niña asustada que de empresaria de Polanco. Consuelo tomó el banco de madera que estaba junto a la vitrina de los santos y lo puso frente a su hija. Se sentó. Las dos mujeres quedaron frente a frente a menos de 1 metro de distancia por primera vez en mucho tiempo, sin una mesa de por medio, ni un portón ni kilómetros de carretera entre ellas. «Quiero hacerte una pregunta», dijo Consuelo, «y quiero que me respondas con la verdad, no con lo que crees que quiero escuchar, con la verdad». Valentina asintió. «¿Viniste aquí porque te arrepientes de lo que me hiciste? ¿O viniste porque salió en los periódicos y te está afectando el negocio?» El silencio que siguió fue de los que pesan. Valentina abrió la boca, la cerró, apretó los dedos sobre sus propias rodillas, y ahí, en ese silencio, pasó algo que ninguno de los presentes esperaba. Valentina no respondió de inmediato. No tuvo respuesta lista, porque la pregunta era exacta y afilada y llegaba exactamente al lugar donde estaba la herida real, y no había manera de responderla sin elegir entre la verdad y la mentira, y elegir la mentira en ese cuarto, frente a esa mujer, con esos ojos de doña Petra mirando desde la puerta, era algo que Valentina no podía hacer. «Las dos cosas», dijo al fin, con una voz que no tenía ninguna dignidad, pero sí toda la honestidad que le quedaba. «Vine por las dos cosas, y sé que eso no es suficiente, pero es la verdad». Consuelo la miró durante un momento largo. Después hizo algo que nadie en la sala anticipó. Asintió. No sonrió. No perdonó en voz alta. Solo asintió, con la lentitud de alguien que acaba de recibir algo pequeño pero genuino, y lo reconoce como tal, sin exagerarlo. «Al menos eso», dijo. «Al menos la verdad». Se levantó del banco. «Quédate a cenar si quieres», dijo. «Doña Petra hace un caldo de res que no tiene comparación. Después hablamos». Y caminó de regreso al patio, sin apresurarse, dejando a su hija sentada en la silla de madera, con los ojos todavía húmedos y las manos todavía apretadas sobre las rodillas. Rodrigo, desde el marco de la puerta, observó a Valentina con esa expresión suya que no juzgaba, pero que tampoco ignoraba lo que veía. La empresaria de Polanco, con el traje caro y el coche alemán afuera lleno de polvo del camino de terracería, sentada en una silla de madera en casa de una anciana, con la máscara completamente caída. Valentina lo miró. «¿Qué?», dijo, con lo poco que le quedaba de tono defensivo. «Nada», dijo Rodrigo. «¿Le sirvo agua?» Valentina lo miró un momento más. Después, por primera vez en muchos días, algo en su cara se aflojó. No era una sonrisa. Era el principio de algo que todavía no tenía forma, pero que era distinto a todo lo que había habido antes. «Sí», dijo. «Por favor». Doña Petra, desde la cocina, empezó a mover ollas sin decir nada. Pero si alguien le hubiera preguntado en ese momento, hubiera dicho que en 40 años de ver entrar y salir gente por esa puerta, había aprendido a distinguir cuando algo roto empezaba, muy despacio, a moverse en la dirección correcta. Y esto
pensó la anciana mientras picaba la cebolla para el caldo. Esto tenía toda la pinta de ser uno de esos momentos, aunque todavía quedaba mucho por decir y mucho más por hacer. Consuelo pasó 3 noches más en casa de doña Petra después de la visita de Valentina, no porque no tuviera a dónde ir. Para ese momento ya tenía suficiente para ir a donde quisiera, hospedarse donde quisiera, comprar lo que quisiera. Tenía 17 millones de razones para no necesitar la cama crujiente de resortes, ni la cobija de lana que olía a cedro, ni las tortillas de madrugada de la anciana. Pero se quedó, porque necesitaba pensar. Y los lugares silenciosos, con gallinas en el patio y olor a leña, son mejores para pensar que los hoteles de 5 estrellas, aunque nadie lo diga en los folletos. Don Leandro le había dado una semana para tomar decisiones sobre los vencimientos más urgentes. No era un plazo de presión, era un plazo de administración. Algunas cosas financieras tienen calendarios propios que no esperan a que los seres humanos terminen de procesar sus emociones. Consuelo lo entendió y lo aceptó, y pasó esas 3 noches haciendo algo que no había hecho desde que Aurelio murió: planear, no sobrevivir, no resistir. Planear. Rodrigo le prestó un cuaderno de espiral que tenía páginas en blanco al final, de los que usan los mecánicos para anotar refacciones y presupuestos. Consuelo lo aceptó sin comentar la procedencia y llenó 4 páginas con letra apretada y ordenada, con listas y flechas y números que ella misma calculó con la lógica directa de quien ha administrado la escasez toda la vida y sabe, mejor que nadie, el peso real de cada peso. Cuando volvió al despacho de don Leandro el lunes siguiente, llevaba el cuaderno de espiral en el bolso junto al sobre café. Le explicó sus decisiones durante 1 hora. Don Leandro tomó notas con su pluma de punta fina y no la interrumpió una sola vez. Al final de la hora, cerró su libreta y la miró con una expresión que en cualquier otro contexto hubiera parecido paterna, pero que en ese momento era simplemente de respeto profesional genuino. «Doña Consuelo», dijo, «llevo 40 años en este negocio. He visto a personas con mucho menos dinero que usted tomar decisiones mucho más torpes con él. Usted sabe exactamente lo que hace». «Sé lo que me importa», lo corrigió ella con amabilidad, «que no es lo mismo». La primera decisión ya estaba tomada desde las notas del cuaderno: el rancho de doña Petra, no el rancho en sí, porque eso era de la anciana y Consuelo no tenía ningún deseo de apropiarse de lo ajeno, sino la reparación del rancho. Doña Petra vivía en una casa que tenía el techo de teja con goteras en 2 cuartos, una instalación eléctrica que era un riesgo permanente y una cisterna que se llenaba de polvo en temporada seca. Consuelo llamó a un maestro de obras de San Marcos, el mismo que había arreglado varios techos del pueblo a lo largo de los años, y contrató la reparación completa. Techo nuevo, instalación eléctrica nueva, cisterna nueva, piso de cemento pulido en lugar del de tierra en el cuarto trasero. Doña Petra protestó. Consuelo le dijo que no se aceptaban protestas. Doña Petra protestó de nuevo. Consuelo le dijo que era una deuda de hospedaje que no se iba a negociar. La anciana terminó por callarse, que era su manera de aceptar. La segunda decisión fue la que más le había pesado en las 3 noches de pensar. El pueblo de San Marcos del Valle tenía, desde hacía más de 1 década, un proyecto varado de casa de acogida para adultos mayores sin familia o con familias que no podían o no querían cuidarlos. El proyecto llevaba años pedido a las autoridades municipales, años prometido en campañas, años olvidado después de cada elección.
El terreno existía. Era un predio ejidal que el municipio tenía disponible, pero que nunca había tenido presupuesto para desarrollar. Consuelo llamó al presidente municipal directamente, sin intermediarios, sin citas previas, con el teléfono de la presidencia que encontró en el letrero de la entrada del pueblo que nunca había tenido motivo para marcar. La llamada duró 11 minutos. Al final de esos 11 minutos, el presidente municipal había acordado ceder el uso del terreno a un fideicomiso administrado por don Leandro, y Consuelo había comprometido el financiamiento inicial para construir y equipar la casa de acogida. 25 camas, área de comedor, consultorio médico básico, espacio de actividades, jardín con sombra. Suficiente para comenzar, con previsión presupuestal para los primeros 3 años de operación. Lo iban a llamar Casa Aurelio, no Casa Consuelo, aunque don Leandro lo sugirió. Casa Aurelio, porque sin él no hubiera habido nada de esto, y porque era lo mínimo que podía hacer por un hombre que había construido en silencio durante 20 años sin pedir que nadie supiera su nombre. La tercera decisión fue la de Rodrigo. Rodrigo Castellanos tenía un taller mecánico en San Marcos que era suyo, pero que operaba en un local rentado con equipamiento viejo y una deuda bancaria que lo tenía con el agua al cuello desde hacía 2 años, producto de un crédito que había pedido cuando su padre se enfermó y que después no había podido liquidar al ritmo que el banco exigía. Era un hombre que trabajaba bien, que era honesto, que había parado su camioneta en un camino de terracería a las 6 de la mañana para ayudar a una anciana desconocida sin pedir nada a cambio. Consuelo no le preguntó. Le informó. Le dijo que el despacho de don Leandro iba a liquidar su deuda bancaria esa semana y que además iba a gestionar la compra del local donde operaba el taller para que dejara de pagar renta y tuviera algo propio, y que el equipamiento nuevo lo elegiría él mismo dentro de un presupuesto razonable que don Leandro le comunicaría. Rodrigo la miró sin decir nada durante varios segundos. «¿Yo no le pedí nada?», dijo al fin. «Ya lo sé», dijo Consuelo. «Por eso». Rodrigo sacudió la cabeza despacio, con esa expresión de alguien que no sabe si reír o si llorar, o si hacer las 2 cosas al mismo tiempo. «Doña Consuelo», dijo, «usted es la persona más...». «No me digas nada», lo cortó ella con una firmeza amable. «Solo hazme un favor». «Lo que sea. Cuando tengas hijos, cuídalos bien, y cuando sean grandes y se pongan tontos, cuídalos igual». Rodrigo sonrió. Era la primera vez que Consuelo le veía sonreír de verdad, sin contención, y era una sonrisa que le cambiaba la cara entera. «Le prometo que sí», dijo. La 4ª decisión fue la más difícil de escribir en el cuaderno. Tardó más que todas las otras juntas en llegar a ella, 2 de las 3 noches enteras, dándole vueltas desde distintos ángulos, hasta que la única respuesta posible se asentó con la calma de las cosas que son inevitables. Valentina. No la casa del pueblo. Esa ya no era cuestión. La casa del pueblo estaba registrada a nombre de Consuelo desde siempre. Aurelio se había asegurado de eso, y Valentina lo sabía ahora porque don Leandro le había mandado una notificación formal, como correspondía. Valentina no tenía ningún derecho legal sobre la casa ni sobre ninguno de los bienes. Eso quedaba claro. Lo que no quedaba claro era qué hacer con el resto. Consuelo pensó en la noche del caldo de res, cuando Valentina se quedó a cenar en casa de doña Petra y habló durante 2 horas en la mesa de la cocina con una honestidad que Consuelo no le había visto en años. Quizás nunca de esa manera. Habló de la ciudad, de lo que había construido, del miedo que tenía desde niña a terminar siendo pobre como ellas, un miedo que se había convertido en el motor de todo lo que hacía y también en el veneno de todo lo que sentía.
Habló de Aurelio con una voz que se le quebraba en las orillas cuando decía «papá», y Consuelo entendió que el duelo de Valentina por su padre nunca había terminado porque nunca había tenido espacio para ocurrir. No era una disculpa suficiente para lo que había hecho, pero era algo real, y lo real, aunque sea pequeño, tiene peso. Consuelo escribió en el cuaderno, en la última página que usó, a Valentina: nada material. El dinero que ella tiene lo ganó sola, y eso es verdad, y le pertenece. Lo que le corresponde de mí no es dinero, es tiempo, es conversación, es la posibilidad de empezar de otra manera si ella quiere. Y debajo, después de una línea horizontal, la puerta la abro yo. Si ella quiere entrar, que entre. Si no quiere, que no entre. Pero la puerta la abro yo porque soy su madre, y porque Aurelio me enseñó que el amor que vale algo no cierra puertas, aunque duela mantenerlas abiertas. Cerró el cuaderno, lo guardó en el bolso junto al sobre café, que ya no necesitaba estar sellado, porque ya no guardaba ningún secreto que no se supiera. Y fue a buscar a doña Petra para tomar el último café de esas 3 noches antes de volver a la ciudad a firmar los documentos con don Leandro y comenzar a los 75 años, con el cabello blanco y las rodillas que protestaban y las manos llenas de historia, algo que la mayoría de la gente tiene miedo de empezar incluso siendo joven. Una vida nueva, enteramente suya. La carta llegó un martes, no por correo electrónico, no por mensajero. Valentina la encontró en el buzón metálico de su edificio en Polanco, un buzón que casi nunca usaba porque casi nadie le escribía cartas físicas en el siglo XXI, metida en un sobre blanco sin remitente, con su nombre escrito a mano con una letra que reconoció antes de terminar de leerlo. Era la letra de su madre. La letra apretada y vertical de Consuelo. La misma letra que había visto en listas de mandado pegadas al refrigerador durante toda su infancia, en notas escolares firmadas a toda prisa, en las cartas que le había mandado a la ciudad cuando Valentina tenía 18 años y que ella nunca había respondido y que guardaba, aunque nadie lo sabía, en una caja de zapatos en el fondo del closet de su estudio. Subió al departamento con el sobre en la mano. Se sentó en el sofá de la sala, frente al ventanal con vista al bosque, sin quitarse el abrigo. Y lo abrió. Valentina, no sé cuándo vas a leer esto. Quizás mañana, quizás en un mes. Quizás lo vas a dejar guardado un tiempo antes de abrirlo, que también estaría bien. El tiempo que necesites. Te escribo desde la ciudad, desde un hotel pequeño cerca del despacho de don Leandro, donde me voy a quedar mientras se resuelven los trámites. Es un cuarto con una cama grande que se siente muy vacía para una sola persona, pero tiene una ventana que da a un árbol muy viejo, y eso me basta por ahora. No te escribo para pedirte nada. No te escribo para reclamarte, aunque tuviera razones de sobra para hacerlo. Te escribo porque eres mi hija y porque hay cosas que quiero que sepas, cosas que si no te las digo, yo no te las va a decir nadie, y me parece que ya es tiempo. Lo primero es esto: te quiero. No el querer de compromiso, no el querer de porque eres mi hija y no me queda de otra. El querer de verdad, el que no se explica con lógica y que no desaparece aunque duela. El mismo querer con el que te cargué en el vientre y te parí y te enseñé a caminar, y te miré crecer y me llené de orgullo cada vez que hiciste algo bien, aunque nunca supe decírtelo de la manera correcta. Ese querer sigue ahí. Lo que pasó no lo movió. Me lastimó, sí, mucho, pero no lo movió. Lo segundo es que quiero pedirte perdón. Sé que tú crees que quien tiene que pedir perdón eres tú, y tienes razón, y espero que algún día puedas hacerlo de verdad, y no solo porque el mundo te presione para ello. Pero yo también tengo cosas que pedirte perdón.
Te pedí perdón por no haberte dado más, por haberte criado en la escasez cuando había una manera de que no fuera así, aunque yo no lo supiera. Por no haber encontrado la manera de decirte que te quería de un modo que tú pudieras escuchar, porque eso también es verdad, que te lo decía, pero quizás no de la manera en que tú necesitabas que te lo dijeran. Y eso también es mío. Eso también lo cargo yo. Te pido perdón porque creciste con el miedo a la pobreza encima como una cobija que pesa demasiado. Y ese miedo te hizo quien eres, lo bueno y lo difícil de quien eres, y yo formé parte de ese miedo, aunque no quisiera. Una madre no puede hacer eso sin cargarlo también. Y hay una tercera cosa, es la más difícil de escribir. Llevo 3 días intentando encontrar las palabras y ninguna me parece suficiente, así que voy a usar las que tengo y pedirte que las escuches con paciencia. Valentina. Aurelio no era tu padre biológico. Déjame explicarte antes de que dejes de leer. Cuando yo tenía 21 años, antes de conocer a Aurelio, estuve con un hombre que no te voy a nombrar porque ya murió, y porque nombrarlo no cambia nada y solo añade dolor innecesario. Fue una historia breve y difícil que terminó antes de que yo supiera que estaba embarazada. Cuando lo supe, ese hombre ya no estaba, y yo estaba sola y asustada y no sabía qué iba a hacer. Fue Aurelio quien estuvo ahí. Lo conocí en la feria de San Marcos cuando ya llevaba 2 meses embarazada, aunque todavía no se notaba. Le dije la verdad antes de que la relación fuera a ningún lado, porque no soy mujer de mentiras y porque si él se iba a quedar tenía que ser sabiendo lo que había. Le dije todo en una tarde sentados bajo un mezquite a las afueras del pueblo, esperando que se levantara y se fuera. No se fue. Me dijo que el hijo que cargaba iba a ser suyo desde ese momento, sin condiciones y sin medias palabras, y que si yo lo dejaba, iba a ser su familia. Y así fue. Desde ese día hasta el último de su vida, nunca trató la situación de otra manera. Nunca te hizo sentir diferente. Nunca lo mencionó. Nunca usó esa verdad para nada, ni en los momentos más difíciles del matrimonio, ni cuando peleábamos, ni cuando la vida apretaba. Era suyo y ya, y eso era todo lo que había que decir. Decidimos no decírtelo jamás. Nos equivocamos. No sé si fue error o si fue lo mejor que pudimos hacer con lo que teníamos en ese momento y con lo que sabíamos entonces sobre cómo funcionan los hijos y los secretos y el tiempo. Lo que sé es que guardé esa verdad durante 35 años y que en algún punto guardarlo dejó de ser protegerte y se convirtió en algo más parecido a protegerme a mí misma de una conversación que me daba miedo. Esta carta es esa conversación. Aurelio fue tu padre. En todo lo que importa, en todo lo que hace a un hombre padre de verdad, Aurelio fue tu padre. Te eligió antes de conocerte, sin verte, sin saber si ibas a ser fácil o difícil, sin garantías de nada. Te eligió con los ojos abiertos y te quiso con todo lo que tenía durante toda su vida. Eso no lo cambia ningún dato biológico. Pero tienes derecho a saberlo. Tienes derecho a cargar tu propia historia completa, no la versión recortada que nosotros decidimos darte. Y tienes derecho a hacer con esta información lo que necesites hacer. Enojarte, llorar, no hablarme en un tiempo, lo que sea. Todo eso está bien. Todas esas reacciones son tuyas y te las mereces. Lo que te pido, si puedo pedirte algo, es que no uses esto para borrar a Aurelio, para quitarle el nombre de papá o el lugar que ocupó en tu vida. Ese lugar lo ganó. Lo ganó día a día, viernes a viernes, silencio a silencio, durante 35 años de amor que nunca pidió reconocimiento. Ese hombre merece su nombre en el corazón de su hija, aunque su hija sea difícil, aunque su hija a veces olvide de dónde viene. Por último, Valentina, quiero decirte algo sobre el dinero porque sé que estás pensando en él, aunque no lo digas. No voy a darte nada ahora. No porque te quiera castigar,
sino porque el dinero que tienes lo ganaste tú, y el dinero que yo tengo lo construyó Aurelio para mí. Y las dos merecemos cargar lo nuestro sin que se confunda. Pero hay algo que sí voy a hacer. Voy a dejar estipulado con don Leandro que cuando yo muera, que no va a ser mañana, pero tampoco falta para siempre, la mitad de lo que quede va para la casa Aurelio y la otra mitad es tuya. No porque te lo deba, porque eres mi hija, que es razón suficiente. Lo demás que quiero darte no cabe en ningún testamento. Quiero darte tiempo. Quiero darte conversaciones que no tuvimos. Quiero darte la posibilidad de que me cuentes cómo te fue en todos los años en que no te pregunté bien, o no escuché bien, o no estuve de la manera correcta. Quiero darte la oportunidad de que me preguntes lo que quieras preguntar sobre Aurelio, sobre mí, sobre el principio de todo, sin que ninguna de las dos tenga miedo de la respuesta. La puerta está abierta, Valentina. No te estoy diciendo que todo está perdonado de golpe, ni que lo que me hiciste no dolió, ni que podemos borrarlo y empezar como si nada. No funciona así, y las dos lo sabemos. Pero te estoy diciendo que la puerta está abierta y que si quieres cruzarla, aquí voy a estar, con todo el amor que siempre tuve y que nunca supe bien cómo entregarte. Tu mamá... Consuelo Valentina leyó la carta una vez. La dobló. La volvió a desdoblar y la leyó de nuevo, más despacio esta vez, deteniéndose en cada párrafo como quien camina por un terreno que no conoce y necesita ver bien dónde pone el pie antes de avanzar. Cuando llegó al párrafo sobre Aurelio, se detuvo. Lo leyó 3 veces. Afuera, el bosque de Chapultepec estaba quieto y verde y completamente ajeno a lo que estaba pasando en el piso 17 de ese edificio de cristal. Un pájaro cruzó el ventanal en vuelo recto de un lado a otro y desapareció entre los árboles. Valentina dobló la carta con cuidado, la metió en el sobre y se levantó del sofá. Fue al estudio, abrió el closet. Del fondo sacó la caja de zapatos que guardaba ahí desde hacía años, la de las cartas sin respuesta. La puso sobre el escritorio y la abrió. Adentro estaban todas las cartas que Consuelo le había mandado en los primeros años en la ciudad. 7 cartas en total, en papel cuadriculado, con letra apretada y sin sobre o con sobre reutilizado. Las había guardado sin saber bien por qué, en esos momentos en que se decía que las iba a tirar y no las tiraba, que les iba a contestar y no les contestaba. Puso la carta nueva encima de las 7 viejas. Cerró la caja. Se quedó de pie junto al escritorio, con las manos apoyadas sobre la tapa de la caja un momento largo, mirando sin ver el librero que estaba enfrente. Después tomó su teléfono. Buscó el número que Rodrigo le había dado la noche del caldo de res, el número del hotel pequeño donde estaba su madre, cerca del despacho de don Leandro. Llamó. Timbró 3 veces. «Bueno», dijo la voz de Consuelo al otro lado, una voz tranquila, una voz que no esperaba ni no esperaba, solo era. Valentina abrió la boca. Las palabras no llegaron de inmediato, pero llegaron. «Mamá», dijo. Leí la carta. Un silencio breve al otro lado. «Bien», dijo Consuelo. «Necesito verte». Otro silencio, más corto. «Ven mañana», dijo Consuelo. «Aquí hay una cafetería en la planta baja. A las 10». «A las 10», repitió Valentina. «Y Valentina». «¿Sí?» «Trae tiempo. Tenemos mucho de qué hablar». Valentina cerró los ojos un momento. «Sí», dijo. «Sí, mamá». Colgó. Se quedó de pie en el estudio con el teléfono en la mano y los ojos todavía cerrados. Y por primera vez en 35 años de vida adulta construida ladrillo a ladrillo, sobre el miedo y la determinación y la distancia, sintió que algo muy pesado que había cargado tanto tiempo que ya no lo notaba, se estaba soltando, muy despacio, de algún lugar de sus hombros.
No era alivio todavía, era el principio del alivio. El momento antes de que algo empiece a sanar, cuando todavía duele, pero ya se sabe que va a pasar. A 300 kilómetros de distancia, en un cuarto de hotel pequeño con una ventana que daba a un árbol muy viejo, Consuelo Vidal de Peralta dejó el teléfono sobre la mesita de noche y se quedó mirando el árbol un momento. Las hojas se movían despacio con el viento de la tarde. Aurelio siempre había dicho que los árboles viejos son los que mejor saben esperar, que todo lo que necesitan es tiempo y agua y tierra, y que con eso bastan para durar más que cualquier tormenta. Consuelo sonrió, para sí misma, para él, para los dos. Mañana iba a ser un día largo y difícil, y lleno de cosas que dolían, pero que también eran necesarias. Había mucho por reconstruir, y reconstruir siempre tomaba más tiempo que destruir. Esa era la injusticia básica de todas las cosas rotas. Pero el árbol de la ventana seguía ahí. Y ella también. Y eso, a los 75 años, con 17 millones en el banco, y una hija que había llamado, y una casa que construir, y un nombre de hombre bueno que poner en una placa, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Fin